En este sistema que estamos nosotros analizando, posiblemente, o lo que va a suceder es, por ejemplo, yo le digo en un momento específico al sistema, yo quiero un nivel de agua de 1 metro y el nivel posiblemente se encuentre en 0.7 metros, la medición actual. Entonces va a haber una diferencia de 30 centímetros. Mientras que en la temperatura puede pasar lo mismo. Yo le digo, quiero una temperatura de 40 grados centígrados. Mientras que la temperatura actual, como que no ha comenzado ningún proceso, va a estar a la temperatura ambiente, por ejemplo, 22 grados centígrados. Pues hay que reconocer estos dos elementos que yo puedo tener una temperatura deseada, pero por el otro lado voy a tener una temperatura actual. La temperatura actual es debido a los sensores, la temperatura actual y el nivel actual es debido a los sensores que yo tengo instalados en mi proceso. Este sensor de nivel será un sensor que no solo es un sensor on-off, sino que me dice el sensor lo que hace es toma el tiempo de cuánto se ha demorado estas ondas y de acuerdo a eso mide la distancia que hay desde la parte superior del tanque hasta el nivel del agua. Entonces, por ejemplo, si el tanque tiene una profundidad total de la parte superior a la parte inferior de 3 metros, entonces hacemos una diferencia. Si yo digo que este sensor me dice que la distancia entre el sensor y el agua es 1 metro, entonces el nivel actual del agua será 2 metros, y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Mientras que en la parte de temperatura, acá posiblemente el sistema ha instalado una termocupla, un elemento termopar, para medir la temperatura. Y en este momento yo mido la temperatura y estamos a 22 grados, pero yo quiero 40. ¿Sí? Entonces tenemos las variables básicas. ¿Cuál sería el resultado de restar el nivel deseado, que es 1 metro menos 0.7, me da 0.3 metros? Esto de aquí es la diferencia entre los se conoce como rango, mientras que la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura actual, que va a ser centígrados, igual esto se conoce como un error en temperatura. ¿Sí? Un error en temperatura. Entonces, ¿cuál es la entrada a mi sistema de control? La entrada a mi sistema de control es el error. El error. En este caso, yo voy a enviar a mi controlador de nivel que yo tengo un error de 0.3 metros y debe ser corregido. Y yo tengo que enviar a mi sistema de calentamiento de agua una temperatura de error de 18 grados centígrados para que el sistema actúe de una forma automática. ¿Estamos claros? Adicionalmente tengo otro tipo de información. ¿Con qué estoy poniendo la información? Con rojo. O la salida. La salida del sistema, adicionalmente tengo este de aquí, que cuando el sistema trabaja de una manera automática, me va a decir cuándo el sistema ha abierto la válvula o ha cerrado la válvula y cuándo ha actuado sobre este elemento. Este podría ser un elemento de accionamiento, podría ser un disyuntor, podría ser un relé programable. Entonces, cuando estos elementos se pondrá la luz amarilla o verde cuando están accionadas y se pondrá negro cuando estén sin accionar. Y adicionalmente me da una información adicional. Bueno, adicionalmente me da esta información. Me dice cuál es el consumo total del agua y cuál es el consumo total de energía. ¿Por qué me da estos niveles? Posiblemente lo que le interese al dueño de este proceso
es gastar la mínima cantidad de agua y la mínima cantidad de energía, ¿sí? Entonces yo estoy mostrando estos parámetros de tal manera que se vea que mi proceso es de alguna forma... los mismos resultados con la mínima cantidad de agua y la mínima cantidad de energía posible, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto, el análisis completo del sistema? ¿Qué más podríamos decir? Dice que, por ejemplo, sale aquí hot water, sale el agua caliente. No hay ningún control, el sistema no tiene ningún control sobre la salida del agua, como ustedes pueden ver. Si yo le pido, el nivel actual es 2 metros y yo le pido 1 metro, el sistema no tiene el control para disminuir el nivel del agua. Entonces se ve o se puede apreciar que la salida de agua es de alguna manera manual. Entonces el operario va a abrir la válvula o va a abrir una válvula que esté dispuesta en esta parte de acá para que salga el agua caliente. Yo no tengo control sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Llegará un punto que el sistema de control tome los dos valores y que el nivel deseado, o perdón, el nivel actual llegue al nivel deseado. El nivel actual llegue a 1 metro y la temperatura actual llegue a 40 grados centígrados. En ese momento el sistema de control dice, ya logré lo que usted me ha dicho, y el sistema de control toma un descanso, ¿sí? Ya ha logrado los puntos de operación que usted le dijo que el control logre, ¿sí? ¿Cómo hace el sistema de control? ¿Cómo hace el sistema de control para lograrlo? Este sistema es muy importante. Este es el sistema de control. Ese es un sistema de control, diagrama de bloques de un sistema de control, que se utiliza para controlar cualquier sistema. Es un diagrama universal que les recomiendo cópielo en algún lado. Voy a desmenuzarlo a continuación. Anótelo, que es muy importante. ¿Qué bloques tenemos aquí? Tenemos el bloque que está en la parte derecha que dice System. Este de aquí será el proceso que yo quiero controlar. Aquí estará el tanque de agua que está en la anterior diapositiva. Aquí estarán instalados varios sensores. Este sensor que le decía puede ser ultrasónico o infrarrojo. Y aquí estará el otro sensor, el sensor de temperatura, que podría ser un termopar. Estas dos señales son las salidas de mi proceso y se conocen como IET. IET se refiere a la salida de mi proceso. En este caso, la salida de mi proceso va a ser el nivel, voy a ponerlo como NDT, como nivel del agua, y la temperatura, que lo voy a poner como temp en función del tiempo. ¿Por qué pongo en función del tiempo? Porque son variables, no son estáticas, sino que cambian con respecto al tiempo. Serán curvas de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo miro la curva de nivel, yo veo acá la curva de nivel en función del tiempo, no será una línea recta, posiblemente tenga esta naturaleza, sea una línea que nace y en algún punto se hace asintótica con una línea que esté en el otro eje. Entonces, por ejemplo, para llegar a este punto, posiblemente le tome 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Como estamos hablando del nivel del agua, los sistemas de nivel de agua son lentos. Ustedes han tratado de llenar algún tanque grande y se pueden observar que el llenado de ese tanque es bastante lento. Entonces, posiblemente este tiempo es mucho más del que le estoy poniendo, ¿sí? Posiblemente esta sea una variación del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos variables regresan por este hilo que está aquí, regresan por este hilo de aquí. Este regresar se conoce como feedback. Feedback
es la traducción de retroalimentación. Esta retroalimentación hace que mi sistema que esté trabajando en este momento se denomine un lazo cerrado o closed loop. Estamos trabajando en un lazo cerrado. Si hay una retroalimentación, si hay un feedback, quiere decir que estoy trabajando en closed loop o lazo cerrado. Estoy trabajando en un lazo cerrado. Estoy haciendo un control en lazo cerrado. Entonces, las salidas de mis sistemas, las salidas de mi sistema, que son el nivel y la temperatura, regresan a través de esta línea de comunicación y se restan. ¿A quién? A RDT. RDT quiere decir referencia, la señal de referencia. ¿Cuáles son las señales de referencia en mi caso? Yo voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner dos líneas. Voy a tener una R, nivel de referencia, y voy a tener una temperatura de referencia. Igual estas pueden cambiar, la variación de estas son menores. Entonces yo tengo un nivel de referencia y tengo una temperatura de referencia que se van a restar con las salidas, que es mi nivel actual. Estas son las señales actuales. O sea, ¿qué era mi nivel del ejemplo que le estaba poniendo hace un momento? ¿Cuál era mi nivel actual? Mi nivel actual era 0.7 metros. Mi temperatura actual era 22 grados centígrados. Y yo resto estas dos señales a las dos señales que están en la parte izquierda, que son mis nivel de referencia y mi temperatura de referencia. ¿Cuál era? Estos son los deseados. Esos son los niveles deseados. Voy a poner acá. Desired o deseados. Estos dos son los deseados. ¿Cuál era mi nivel deseado? Mi nivel deseado era 1 metro y mi temperatura deseada era 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, en la entrada tendré los parámetros deseados y en la salida tendré los parámetros actuales. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que en algún punto los parámetros actuales sean igual a los parámetros deseados. Estos dos se restan. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una señal que se conoce como EDT. EDT se refiere al error. El error va a ser igual a la referencia. Referencia menos el sistema de control superiores y el sistema de control. Sistema de control que hacer algún proceso control del tipo FUSI. Me dicen que se distorsiona el audio. Deme 2 segundos, déjenme revisar algo. Sí, es esporádico. Gracias. Gracias por avisarme. Ya le explico otra vez la última parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo el nivel de referencia, el nivel deseado, el nivel de referencia y el nivel deseado, que se resta a los niveles actuales o las salidas. Esto concluye en que yo tengo un error. Yo tengo un error en mi proceso y puedo calcular ese error. Yo digo 1 metro que deseo menos 0.7 que tengo. Entonces, en cuanto al nivel, voy a tener un error de 0.3 metros. Y en cuanto a la temperatura, va a ser 40 grados centígrados menos 22 grados centígrados de mi nivel, de mi temperatura actual, va a ser 18 grados centígrados. Ese es mi error. Estas dos señales ingresan en mi control y este control va a ser el encargado de realizar algún tipo de algoritmo, algún tipo de procesamiento matemático para obtener esta señal U que se llama señal de control. Esta es la señal de control que controlará mi proceso. Esta señal de control puede ser muy variada, Normalmente pueden ser tren de pulsos, para controlar, por un lado, la temperatura y por otro lado, el nivel. Esos trenes de pulsos van a ser los que actúen. ¿Quién? Este va a actuar la válvula para dejar ingresar el agua y este va a actuar sobre
el relé, este va a actuar sobre el relé para la alimentación o no alimentación del elemento de calentamiento. Entonces, este tren de pulsos va a ser, abre la válvula, cierra la válvula, abre la válvula, cierra la válvula. Abre el relé, cierra el relé, abre el relé, cierra el relé. Normalmente el control se realiza de esa manera. Les comentaba que este control puede ser de una manera muy variada. Puede ser a través de un controlador PID, puede ser a través de un controlador con redes neuronales, o lo que se conoce como NN o Neural Network. Estos son redes neuronales. O se puede realizar a través de un control fuzzy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del control hay todo un universo de opciones, que se va a enviar esa señal. La salida del controlador va a ser la señal de control o UDT, que es independiente, uno para nivel y otro para temperatura, y esas dos señales se envían hacia el proceso para que actúen. Esas señales harán que aumente la temperatura y aumente el nivel. ¿Por qué? Si yo abro aquí, la válvula va a hacer que aumente el nivel del agua. Y si yo enciendo el elemento de calentamiento, va a hacer que la temperatura también se eleve. Pero ¿por qué no hago que esta señal sea continua? ¿Por qué no hago que esta señal sea continua y también la apertura sea continua? ¿Por qué? Porque posiblemente va a ocurrir que si yo dejo la válvula completamente abierta, hay un retraso entre lo que yo estoy actuando y lo que yo estoy midiendo. ¿Qué podría pasar si yo dejo que la señal sea continua? Posiblemente hasta que mi sensor se dé cuenta del nivel, hasta que mi sensor de nivel se dé cuenta, mi nivel ya es superior al que yo deseo. Igual en la temperatura. Posiblemente si yo dejo que el elemento de calentamiento se quede encendido, posiblemente mi sensor se demore un poco en medir. Este es mi nivel deseado o nivel de referencia. Mire cómo llegó tan bonito al nivel de referencia. Puede ocurrir que pase lo siguiente, que mi sistema de temperatura sobrepase el nivel que quiero y puede ocurrir este tipo de oscilaciones. En este caso va a ser peor. ¿Por qué? Porque el nivel del agua va a sobrepasar el nivel deseado y se va a quedar ahí. ¿Por qué? Sobre la salida de agua. Entonces, si ya me pasé el nivel del agua, no puedo hacer absolutamente nada. Deberé dar una alerta por algún tipo de medio de visualización para decirle al usuario, el agua es superior al que usted me dijo, tiene que hacer una salida manual. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi nivel deseado. Y acá arriba estará mi nivel actual. Mi nivel actual será superior. Ejemplo, mi nivel deseado era 1 metro y mi nivel actual es 1.3 metros. ¿Qué quiere decir? Sobrepasé 30 centímetros. En el caso de la temperatura, ¿qué va a suceder? Voy a borrar esta parte de acá. En el caso de la temperatura, yo tengo control sobre que el agua se caliente, pero tengo control sobre que el agua se enfríe. Respóndame, por favor. ¿Cómo podría ser? Igualmente en el nivel. El nivel se pasó al nivel que yo quería y se queda ahí. ¿Qué tiene que hacer el usuario? El operario tiene que abrir la válvula de salida de agua para que el nivel baje. Caso contrario, el nivel no va a bajar. Yo no tengo control sobre el nivel para que baje. En caso de la temperatura, ¿qué puedo hacer? Dejar pasar un poco de agua. Podría, pero estos dos lazos son independientes. Por un lado es el de temperatura y por el otro lado... Tratar de suspender la alimentación del... Sí. ¿Y qué va a pasar si yo dejo de alimentar la temperatura? Va a apagar el funcionamiento. Pero se va a mantener ahí el agua, da lo mismo. No, va a comenzar a decaer desciende la temperatura, pero no... Va a comenzar a descender la temperatura. Sí, justo eso, ¿no es cierto? Va a comenzar a descender la temperatura. ¿Qué es lo que sucede entonces? Yo tengo aquí el tiempo, yo voy a poner acá la temperatura en el tiempo, temperatura, y tengo un punto que digo que es la temperatura de referencia o la temperatura deseada.
Yo tengo aquí la temperatura deseada, que en este caso 40 grados centígrados. Entonces mi temperatura no nace en 0, nace por aquí en 22 grados centígrados, ¿no es cierto? Mi temperatura va a comenzar a subir, a subir, a subir. Si yo me paso, la temperatura va a sobrepasar a la temperatura que yo quiero. Pues, ¿qué va a suceder aquí en este punto superior? ¿Qué va a pasar en este punto superior? La temperatura se va a mantener en este punto superior y la temperatura lentamente va a comenzar otra vez a bajar. Cuando baje en un cierto punto, otra vez tengo que encender el sistema. Sube y la temperatura se mantiene. Y baja y sube hasta que esas oscilaciones sean lo menor posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso yo no tengo control sobre el enfriamiento del agua. No. Pero el agua tiende a bajar su temperatura, tiende a reducir su temperatura, no se va a mantener en 40. Pero claro, pongámonos a pensar que este tanque posiblemente es de un tipo térmico. La temperatura va a ser de un tipo térmico. ¿Qué quiere decir? Tiene un aislamiento que no permite el escape del agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Este procesamiento de enfriamiento va a ser mucho más lento. Pues por eso les contaba hace un momento lo siguiente, que lo más importante sería que no sobrepase la temperatura que yo deseo, sino que se mantenga asintótico. Entonces, por eso se hace por medio del control a través de estos tren de pulsos. Se da un pulso, se abre la válvula, se espera un momento, se ve lo que sucede. Si el agua no ha sobrepasado, otra vez enciendo la válvula, me espero otro momento, veo si el agua todavía no llega al nivel y así, poco a poco. Y el pulso cada vez va a ser más pequeño. Igual a la alimentación eléctrica para el elemento de calentamiento. Enciendo este breaker, enciendo este alimentador, este disyuntor. El elemento se enciende, le apago. Miro qué pasa con la temperatura. Otra vez le enciendo, miro qué pasa con la temperatura. Y entre más pasa el tiempo, más pequeños serán estos pulsos. Para que suceda esto, debe suceder esto en el nivel y debe suceder esto en la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No entiendo. Coméntenme nomás si alguien tiene alguna duda. Este es el momento. A continuación tenemos una descripción de las diferentes actividades que hace un sistema de control. El subsistema de control es el corazón del sistema de automatización y realiza las siguientes funciones. Va a tener interacción, por supuesto, con el subsistema de instrumentación y va a tener interacción con el subsistema de interfaz humana. ¿Qué sucede o cuál es la interacción entre el subsistema de control y el subsistema de instrumentación? Recordemos el gráfico original. Voy a tener acá el subsistema de control. El subsistema de control envía esta señal que le habían puesto aquí, que se conoce como UDT, que es la señal de control, al subsistema de instrumentación y acondiciona las señales para enviar ¿a dónde? Al proceso, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Y adicionalmente el sistema de instrumentación también toma las señales de los sensores del diferente proceso y envía al controlador. El controlador, esta señal de aquí, ¿cuál será? ¿Cómo se denominará esta señal que entra al controlador? Esta señal feedback, será la retroalimentación. la retroalimentación. La retroalimentación era la salida del proceso. Era YDT, la retroalimentación, los sensores. Y me van a decir por dónde llega la referencia. RDT. Dentro del controlador hace esa acción de comparar lo que yo quiero y lo que yo tengo y saca la señal de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Adquiere la información continua a través de la instrumentación en el comportamiento del proceso. Estoy adquiriendo constantemente la información. Aquí hay que hacer una diferencia y tome en cuenta lo siguiente. La medición que yo voy a realizar no es de una manera continua. La medición no es cada microsegundo. Posiblemente la realice cada 0.2 segundos. Cada 0.5 segundos yo realice una medición. Porque ¿qué va a suceder si yo trato de realizar en pasos muy pequeños? Posiblemente
necesito de un sistema de computación mucho más sofisticado. Y esto va a estar a razón de la capacidad computacional de mi microprocesador que yo esté utilizando y de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento normalmente le dicen va a estar en el orden de los kilohercios. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento de este dispositivo que yo esté utilizando tiene una velocidad de un microhercio, un kilohercio, perdón. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar, yo tomo las mediciones 1 sobre frecuencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? 1 sobre 1 a la 3, 1 por 10 a la menos 3 segundos, quiere decir que yo estoy tomando una medición cada 1 milisegundo. O yo podría utilizar, si este dispositivo tiene una velocidad de 1 kilohercio, quiere decir que puede tomar mediciones cada 1 milisegundos. Puede tomar mediciones cada 1 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un pequeño cálculo que se hace sobre el periodo, 1 sobre la frecuencia de procesamiento. En este caso me queda 1 milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Compara la información recibida con el comportamiento deseado del proceso. Yo lo que voy a hacer es comparar la retroalimentación menos mi señal de referencia, la retroalimentación menos la señal de referencia, que está aquí, retroalimentación menos la señal de referencia, que se hace internamente en el controlador, y adicionalmente decide las acciones sobre sí o no emitir comandos para corregir el comportamiento del proceso. ¿Cuándo no emito comandos? Cuando la temperatura actual es igual que la temperatura deseada. Cuando el error de las dos variables de 0, cuando el error de las dos variables tiende a 0 o es muy cercano a 0, mi señal de control ya va a ser posiblemente un 0, ¿no? Posiblemente un 0. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las acciones o la interacción con el sistema de control, el subsistema de control, con el subsistema de instrumentación. Mientras, ¿cuál es la interacción entre el sistema de control con el HMI? Podemos intuir que el HMI envía, que va a enviar las señales de referencia y que recibe el HMI. El HMI va a recibir las salidas, la medición actual y adicional información adicional, por ejemplo, el consumo de agua y el consumo de energía. Esas dos variables, el consumo de agua y el consumo de energía, no participan en mi proceso de control, solo es una información. Quiero que tengan muy en claro eso. Y podría evaluarles, podría decir, en este diagrama, el consumo de energía participa en el control del sistema. No participa, no hace nada, solo es una información que yo estoy visualizando al usuario. Posiblemente, claro, más adelante en este proceso el dueño de la fábrica me va a decir preocupado, sabe que el consumo de agua es muy alto. Realice otro bucle de control en el cual no quiero que el consumo de agua sobrepase los 1000 litros por segundo. Yo deberé implementar otro bucle de control con algún otro tipo de estrategia. ¿Para qué? Para que el consumo de agua se controle. En este caso no hay nada de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Adquiere información de forma continua desde el subsistema de instrumentación humana. Entonces, de forma continua yo estoy recibiendo información de los niveles deseados y recoge la información del proceso que viene por el subsistema de instrumentación y yo le envío y lo encamino al subsistema de la interfaz humana para la exhibición. ¿Estamos claros? Adicionalmente, para resumir, el subsistema de control gestiona el flujo de información hacia y desde el subsistema de instrumentación para la monitorización y control del proceso, y hacia y desde el subsistema de instrumentación humana para la interacción manual con el proceso. Claro. Adicionalmente, ¿qué más recibo desde el HMI? Por ejemplo, el usuario podría verse en la necesidad de abrir la válvula de agua. Y aquí teníamos el HMI, de hecho, me voy a regresar. Usted puede controlar esta válvula, Entonces, el usuario aquí, por el HMI, va a querer controlar esa válvula que está en la parte superior. Y aunque el sistema de control decida que la válvula esté cerrada, tranquilamente el usuario, si acciona este botón, va a abrir la válvula.
sin ningún problema. Posiblemente acá le dé una alerta, está pasándose al modo manual o el nivel del agua supera el nivel que usted quería, pero el usuario puede hacerlo. Entonces, esta información va a venir por aquí. El sistema de control mira que el usuario ha tomado esa decisión y que va a enviar, ¿qué información va a enviar? Abra la válvula. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, pues a la final gestiona el flujo desde desde el subsistema de instrumentación para la monitorización. Pues hay dos flujos que se van a reconocer. Hay un flujo, aquí está el proceso, aquí está el control, aquí está el HMI, aquí está la instrumentación, aquí está la instrumentación. Entonces hay un flujo que se va a tomar o va a ser un flujo del tipo horizontal y va a ser un flujo del tipo vertical. Entonces tomo la información de la instrumentación, de la medición, y envío hacia la derecha para que se actúe sobre el proceso. Mientras aquí tengo un flujo de información que es del tipo vertical, que tomo información del HMI y mando al proceso, y tomo información del proceso y mando hacia el HMI. Entonces ese será el flujo que hace el sistema de control. Todo pasa por el sistema de control. ¿Sí ven? Aquí hay un cruce de estos dos flujos. La siguiente figura ilustra el proceso de calentamiento de agua totalmente automatizada con controles de nivel y de temperatura con facilidad para medir el consumo de agua y energía. Entonces aquí está un nivel, perdón, aquí está un diagrama esquemático de lo que hemos revisado. Diagrama esquemático. Ustedes como ingenieros no van a ver el diagrama que vimos en la anterior. El diagrama que vimos anterior es del HMI. Es un diagrama muy bonito de lo que está sucediendo. Ese es un diagrama que se muestra al operario para que entienda lo que está realizando el proceso. Para los ingenieros será este diagrama. Ese es un diagrama de control. Tómense, por favor, igualmente 3 minutos. Si quiere, trabaje en grupos de 2 personas, conversen. Solo quiero que comparen el diagrama anterior con este diagrama, que es el que les tocará a ustedes como ingenieros. Tienen 3 minutos, compárelo, visualícelo y me cuenta qué hallazgos ha encontrado.
Muy bien, alguien que quiera actuar, por favor. De preferencia, otras personas que no actuaron en la anterior parte para igual democratizar esto de los puntos extra, por favor. Yo, Inge, Claro, dígame. Andrés Bonilla. lo que se puede visualizar extra es que tienen un breaker que va a controlar la energía y la temperatura. Ujú. Y yo pienso que en el caso de existir algún error, algún desperfecto, estos van a actuar como que van a abrir el circuito para que el mismo tenga una par y se pueda ver en qué se está fallando y poder volver a un nivel controlado. Ya, sí. Aunque recuerden que este breaker es para... No se entiende nada. No, Inge, no. Sigue el audio mal. Se le escucha, Inge. Aló, aló, aló. Ya, ok, ahí se mejoró. Ya. Ahí sí me escucha. Sí, Inge. Ya. Gracias por avisarme. Si a veces toca hacer esta reconfiguración del audio. Y muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo, Inge. Ya, dígame. Ya, Primero Alan Rodríguez y después, ¿quién más me dijo? Yo, Inge. Casar, ya. Vamos, Alan Rodríguez, dígame. la diferencia más marcada que veo es que este proceso sí es mucho más automático que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos el control del breaker, tenemos una válvula y tenemos los displays. Y la simbología que usa igual es diferente a la anterior. Y ya necesita la actuación del usuario, pero de una manera a distancia, a mi parecer. Eso es lo que Es yo... el mismo, el sistema anterior y este es el mismo, sino que Es el está... mismo, lo único es que nos brinda más información para nosotros poder realizar los procesos de programación. Así es el mismo sistema. Es el Sí, mismo sistema. Sí, no es diferente, es uno diferente, sino que me da información lo tenía antes. del tipo que necesita el ingeniero. Entonces aquí se ve claramente los lazos de control que yo tengo. Se ve el lazo se va a... Voy a poner con otro, por favor. Entonces, aquí está la retroalimentación. Miren, aquí está la retroalimentación. Yo mido el nivel del agua y miren lo que dice acá. En este caso es LS, Level Sensor, es un sensor de nivel. Estoy midiendo el sensor de nivel. Esta es la retroalimentación, esta es la salida de mi sistema de nivel. Llega a mi controlador de nivel. El controlador de nivel adicionalmente, ¿qué necesita? Mi nivel deseado, en este caso va a ser la referencia RDT. Comparo mi nivel actual menos mi nivel deseado y tiene que actuar de alguna manera. Y aquí me dice claramente quién tengo que actuar. ¿Dónde actúo? ¿En la válvula? Por supuesto.
Si mi nivel actual es menor a mi nivel deseado, tengo que cerrar la válvula, cierro la válvula, cae el agua y el nivel comienza a subir. Recuerden que este posiblemente no sea una apertura y cierre continuo, sino que sea un poco ahí, como a manera de tren de pulso, para que caiga el agua y se logre esta curva, ¿no? Tiene que lograrse esta curva de nivel del agua. Y aquí lo que les decía, me dice claramente dónde debo tomar el agua, dónde debo suministrarme el agua, dónde debo tomar, de qué manguera debo tomar el agua y dónde debe caer en el tanque. Y aquí me dice solo water meter y display. Entonces, posiblemente alguien pensaba que estoy controlando la cantidad de agua que ingresa, pero no, solo estoy midiendo. Y aquí dice clarito, aquí no hay ningún lazo de control. Solo mido y despliego. Igual que la energía. Solo mido la energía y despliego, no estoy haciendo absolutamente nada más. Y aquí tengo otro lazo de control. Aquí viene la retroalimentación de la temperatura, en este caso es la salida, la temperatura actual, la salida de mi proceso de temperatura. Adicionalmente, el controlador que necesita, mi señal de referencia. Internamente voy a restar estas dos y voy a tener el error entre mi referencia menos mi salida, y esa me va a hacer que actúe. ¿De qué manera voy a actuar con tren de pulso? ¿Sobre quién actúo? Y aquí me dice claramente sobre quién actúo. Sobre el breaker. Actúo sobre el breaker, que yo voy a estar, cierro y abro, cierro y abro. Cierro el breaker, el elemento se alimenta y comienza a calentar. Abro el breaker, el elemento se deja de calentar. Pero recuerden que un sistema de temperatura de agua es un sistema lento, es un sistema que va lento y llega. Posiblemente por eso le hago en forma de trenes de pulso. Igual, les repito, estos dos sistemas no están controlando, solo se están visualizando. Entonces tengo dos lazos de control independientes. Si yo pudiera dibujar esto, ¿no es cierto? Tendría por acá mi controlador de temperatura, tendría acá mi controlador de nivel, y van a ser independientes. Aquí tengo mi sistema, viene la actuación de la temperatura, la actuación de nivel, aquí viene la medición de temperatura, la medición de nivel, aquí hace la referencia y este se regresa, y aquí viene el error de mi nivel, y en la temperatura lo mismo, yo tomo la temperatura, regresa y entra en el controlador. Ya le voy a hacer un diagrama más bonito con respecto a eso, pero así quedaría mi sistema. Adicionalmente, ¿qué me dicen el asterisco? Water and energy meters generate an output pulse proportional to the consumption of the water and power. Solo estoy visualizando esos dos elementos. ¿Está claro? Está claro cómo se está visualizando claramente los lazos de control. ¿Alguna pregunta, por favor? El señor Bonilla creo que quería actuar. ¿O alguien más? ¿Quién quería actuar? Casar. No, Inge, es lo mismo que... Yo, Marian, quiero. Casar creo que le había dado la palabra. No sé si le podemos sí. escuchar. Cuénteme. Es lo mismo que dijeron que en este diagrama se ve con ya símbolos, los lazos, lo que en el proceso de entrada del agua fría y el proceso lo que sale el agua caliente. También lo que hay en los retornos. Los retornos, ¿no? Sí, está muy bien, gracias. Gracias por su aporte. ¿Tiene alguna puntuación extra? Voy a anotarle. Dije. Dígame. ¿Algo más? Yo también tengo una pregunta. Dígame. Este sistema automatizado en sí nos podría proporcionar el consumo que está teniendo de agua y energía, ¿verdad? Así es. Eso también podría ser para el consumo ya valorizado ya en lo que es en el dólar. Claro, yo podría hacer... claro, este dato, recuerde que ya se está visualizando por el HMI, este display es del HMI. Yo lo que tendría que hacer es multiplicar por un valor
económico de cuánto me cuesta el kilovatio hora, podría tener un valor monetario. Igual el agua, podría calcular cuánto me cuesta, no sé, tal vez el litro o específicamente una medición, capaz que me cobran 1000 litros por segundo, no sé. Yo puedo monetizar eso, ¿sí? Tiene toda la razón. Que a la final lo que le va a importar al dueño es eso, ¿no? Cuánto estoy gastando en energía y cuánto estoy gastando en agua. Posiblemente me diga gaste menos agua. Entonces, algo debería hacer, ¿no? Y acá también está claramente esto, ¿no? Yo no tengo control sobre la salida del agua. Y hay que tener claro, yo no tengo control. No hay ningún control ahí. Por ejemplo, podría implementarse. Podría. Si está pasando esto mucho, lo que le digo, que el nivel del agua, lo que ocurre, aquí está mi nivel deseado, el agua se supera y se queda en la parte de arriba. Pues le puedo decir yo, ¿sabe qué? Me está pasando mucho esto, yo debo controlar también el nivel de salida de agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Implementar que el nivel de control también actúe sobre una válvula en la salida. De tal manera que yo también pueda hacer el agua disminuya de nivel. Entonces, caiga y baje y acá esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Esta curva característica que le estoy dibujando acá, es característico de un sistema que se denomina un sistema amortiguado. ¿Sí? Esta curva, esta forma de curva es un sistema amortiguado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Dije una consulta nomás. Claro. Por ejemplo, este sistema sería muy similar a las duchas que, por ejemplo, tienen el breaker donde nosotros podemos abrir o cerrar y sería que ese breaker controlaría nuestro proceso de salir o no el agua caliente o fría. Claro, en este caso la diferencia con las duchas, que la ducha no tiene un control. Por ejemplo, yo no le digo a la ducha, quiero que el agua esté a 40 grados centígrados. Solo el agua sale. Entonces no tengo control sobre el agua. El control de la ducha es sobre el nivel de agua que está dentro de la ducha. Si el nivel no es el adecuado, si el nivel cae, entonces se abre el breaker y ya no calienta más. Sí, pero Inge, dígame. una pregunta, o sea, la ducha y este también tenían unos defectos mecánicos, porque la ducha para encenderse necesita de un diafragma y este necesita de una boya como para ver el control del agua. Ya no necesitará no Claro, sería ¿la tan... diferencia cuál es? La diferencia que la ducha tiene un nivel, a la final la ducha va a ser así, y la ducha es un nivel fijo. Es un nivel fijo que si el agua cae sobre este nivel, entonces se apaga, ¿no es cierto? Hay un breaker que se va a apagar, que se abre el breaker. En este caso, este nivel que yo tengo acá es un nivel dinámico. El nivel podría estar, quiero que esté acá abajo, o esté más arriba, este nivel que yo quiero puede cambiar. Entonces, este nivel, este sensor de nivel no es una boya, no podría ser una boya, porque no tengo un nivel estático. Por eso les dibujaba al anterior, este debe ser un sensor ultrasónico que me permita medir diferentes niveles, porque este nivel que yo quiero no es estático, podría ser, puedo poner en este momento que sea 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Pero sí podríamos hacer una analogía, sí podríamos hacer una analogía con la ducha. Por supuesto que Inge, sí. Dígame. tal vez la boya nos serviría para que en algún caso, si el sensor se Emergencia. llega a dañar, no se desborde Por del supuesto, muchas contenedor. gracias. ¿Quién es usted? Aguirre. Aguirre, tiene un punto extra. Muy buen aporte. Muy buen aporte. ¿Qué es lo que sucede? Claro, ya estamos viendo desde otra perspectiva, una perspectiva de emergencia. ¿Qué pasaría si ese sensor se daña y el agua comienza a subir y llega a niveles críticos? Entonces, eso sí, deberé poner acá una boya que está en la parte superior, una boya, ¿no es cierto? Usted sabe como los de los baños. Entonces, de la boya llega un punto y este me permite accionar algún tipo de elemento eléctrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta boya puede actuar directamente sobre esta válvula de control para abrirla en el caso de que el agua llegue acá. Entonces, ya es una cosa de control, ya es un sistema que adicionalmente coloco yo frente a mis dos lazos de control para garantizar que el agua no se desborde. Porque, ¿qué pasaría? Estoy ahorita revisando un sistema. Agua no pasa nada, posiblemente, pero imaginémonos que este agua esté a 200 grados centígrados. ¿Qué pasa si esta agua a 200 grados centígrados se desborda?
puede pasar accidentes, pueden haber heridos. Yo estoy revisando un sistema de fundición de metales. ¿Qué pasa? Igual es una olla, es un material, algo similar, es un recipiente que cae el metal fundido, no sé, a 1000, 2000 grados centígrados. ¿Y qué pasaría si este metal comienza a desbordarse? Posiblemente pueden haber muertes. Entonces, adicionalmente, yo debo considerar lazos de control de emergencia, ¿no? Debo considerar lo que estamos haciendo aquí. Tengo un sensor ultrasónico que me mida el nivel y adicionalmente tengo una boya. Lo que estoy haciendo es una redundancia en cuanto a posiciones o niveles de control. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy buen aporte, compañero Aguirre. Gracias. Inge, buenos días. Una pregunta, disculpe. Claro, dígame. Aparte del sistema que tenemos aquí, bien específico, ¿podría ser una descifración más clara de los componentes que actúan sobre el sistema para reemplazo posterior del trabajo del proceso? Por ejemplo, el sistema de calentamiento, una resistencia de tantos vatios. A la final se podría quemar. Podríamos implementar las características para el cambio de la resistencia y de los sensores de temperatura y también del control de agua. Podría implementar en el diagrama. Sí podríamos. Sí podríamos. Claro, este diagrama es muy, muy general en cuanto a lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ya deberíamos un poco andar en profundidad. Bueno, aquí me dice agua en cuanto a, por ejemplo, este sensor que le digo normalmente que yo he utilizado, este sensor de ultrasonido, no funciona muy bien, no funciona muy bien cuando el agua es muy transparente. Si el agua es un poco turbia, este sensor va a funcionar de una mejor manera. Entonces, posiblemente deba utilizar algún sensor que en sus características rebote de una manera más fácil. Posiblemente puede ser un sensor óptico que rebote la luz sobre la superficie del agua y regrese y se mida igual la diferencia entre el tiempo de salida del láser y retorno. En cuanto al sensor de temperatura, tranquilamente ese sensor de temperatura podría ser una termocupla o un termopar, que se utiliza muchísimo en la industria. Es uno de los sensores de temperatura más usados. Este sensor de temperatura tiene una amplia gama de medición, desde unos 50 grados centígrados a unos 200 grados centígrados sin ningún problema, porque es un elemento metálico. Hay variedad de termocuplas también. Si usted está seguro que mi proceso va a funcionar de 20 a 70 grados centígrados, esta termocupla va a ser más barata. Y si usted dice mi termocupla va a tener que funcionar de menos 50 a 200, el costo monetario va a ser mucho más alto también. Esta termocupla necesita de una instrumentación especial, porque su funcionamiento como tal es un funcionamiento no lineal. Es un funcionamiento no lineal. Entonces, esta instrumentación debe encargarse de que la medición de temperatura sea lineal. Eso en cuanto a la parte de temperatura. El elemento de calentamiento, habría mucho debate. Por ejemplo, si esta agua no es de consumo humano, si esta agua que estoy calentando no es para consumo humano, podríamos poner el elemento de calentamiento internamente en el tanque, porque hay algunos estudios que dicen que si este elemento está dentro del agua, cambia las características del agua, cambia las características internas del agua en cuanto a la cantidad de iones. Posiblemente si esta agua va a servir para uso humano, deberíamos tener algún tipo de llama en la parte inferior para calentar el agua. Entonces acá posiblemente ya no sea un elemento eléctrico, sea una entrada de gas. La electrólisis. ¿Sí? O podría ser un elemento también, podría ser un elemento aquí, una cocina de inducción, mucho más grande de las generales, para calentar a tipo olla, ¿no? Pero como el elemento está interno, posiblemente el agua no es para consumo humano, sino que es un subproceso para utilizar el agua caliente en algo más. Eso es. Claro, esta es una resistencia. Esa es una resistencia que es
va a calentar con la alimentación alimentación eléctrica y va a producir un calentamiento en toda la parte interna del agua. En cuanto a actuadores, tenemos que analizar un poco más. Podríamos analizar un poco más, podríamos desmenuzar. Y hay muchos, como le digo, deberíamos saber específicamente para qué es mi proceso y de acuerdo a eso yo deberé elegir cuál es mi elemento final. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta, compañero Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Solo déjeme ver esto. Dice, las funciones realizadas continuamente por el sistema de automatización, después de establecer los valores deseados para la temperatura y el nivel, son los siguientes. El control de temperatura comprueba que la temperatura real del agua, para determinar si es mayor o menor que la temperatura deseada, entonces el controlador abre o cierra el interruptor. En consecuencia, el controlador de nivel comprueba el nivel del agua real para verificar si es mayor o menor que el deseado. Entonces el controlador abre o cierra la válvula en consecuencia. Que eso ya hemos conversado bastante extensamente. Eso es, estimados compañeros, creo que hasta aquí, este punto hemos llegado. ¿Alguna pregunta, por favor? Déjenme ver. Hasta aquí voy a acabar la grabación del día de hoy.